Hey, what up, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén disfrutando de su fin de semana, tranquilos, relajados como siempre. Hoy vamos a analizar un poco más a detalle, ya saben, el análisis del SP500, de Bitcoin también, que han estado en zonas interesantes. También rápidamente analizaré Solana, Tesos y Ethereum para ver cómo está el panorama, digamos, general de esas altcoins que son de alta capitalización. Así que sin más, vámonos con el video de esta semana. Semana a semana sabemos que hemos estado analizando el mercado de buena manera. Obviamente a veces es complicado hacerlo con movimientos muy precisos. Esta semana también hemos podido, ¿no?, saber un poco la dirección hacia dónde va el mercado. Les comenté la semana pasada que tocar los 3754 o alrededor de esta zona era vital a corto plazo, ¿no? Tocarla como rebote, y que este rebote podría llevarnos a volver a este nivel de la parte baja del soporte o del canal que tenemos aquí en amarillo, y que podría ser un movimiento similar a esto o incluso como esto, ¿no?, para poder tener un rebote mayor. Yo les comenté que incluso el precio podría llegar a esta zona de 3900 y mantenerse aquí lateral, algo similar a lo que hizo aquí. Todavía esa idea no se descarta, pero por ahora esto tiene más pinta de poder ser algo similar a esto, o si no, algo como esto. ¿Por qué? Porque aquí ya hemos roto, ¿no? Hemos roto temporalmente el soporte de esta zona de los 3800, pero aquí hay un pequeño soporte más, ¿no? Esta línea roja, yo les había comentado que cuando la llegáramos a tocar, aquí podría haber una reacción del precio. ¿Qué es lo que hizo? Precisamente el precio llegó a este punto en el precio. Vean cómo lo tocó, exacto, pum, y salió disparado hacia la zona de los 3800. Eso se comentó me parece que hace 1 o 2 semanas, o si no fue en un análisis rápido también. Pero bueno, ha venido el precio, rebotó y fue rechazado nuevamente con el dato de NFP, ¿no?, que tuvo esta reacción del precio. Si lo vemos más a una temporalidad un poco más corta de 4 horas, vemos que al menos se intenta mantener por arriba, ¿no?, del soporte, y que puede obviamente tener sus falsas rupturas aquí en toda esta zona, pero es ideal que ya no siga cayendo, que si en algún momento el precio pueda soportar esta zona de los 3600 puntos, es lo ideal a corto plazo. Si en algún momento volviéramos a caer un poco más de eso, inclusive otra vez a tocar los 3560, no quiero decir que eso vaya a pasar totalmente, pero es muy probable que si el precio desde aquí comience ya a caer, ¿no?, si es que llegamos a esta zona. Por eso esta zona es de vital importancia. Toda esta zona es clave, que de verdad no se pierda. Ahorita estamos en un soporte pues digamos importante, ¿no? O sea, recuerden que un soporte es una zona, no es un valor exacto tal cual, sino es una zona donde oscila el precio. Por eso aquí pues bueno, tocar todas estas zonas de aquí, o sea, inclusive ya sea si tomamos el soporte desde ahí o tomamos el soporte desde acá, para ser un poquito más conservadores, junto con estos toques que hubo aquí, y obviamente hacer una falsa ruptura. Si lo tomamos en cuenta así, de todos modos estamos en la zona del soporte, ¿no?, si lo queremos tomar de esta forma. Pero esta forma es crítica y es muy peligrosa, ya que si en algún momento el precio se ve con más fuerza bajista, que es la que ahorita favorece, el precio simplemente va a comenzar a caer, y pues esa caída nos puede llevar, como les comentaba, hacia 3300, 3000 puntos, dependiendo de la gravedad de la caída. Porque bueno, podría ser simplemente un rebote de gato muerto, como los que normalmente hay también, o un rebote de menor relevancia. Si ven, la magnitud del rebote fue de alrededor de casi 7%, ¿no?, que en bolsa sí es algo considerable para hacer casi de un día para otro. O sea, fue un rebote que duró casi una semana, ¿no?, casi una semana. Y pues bueno, al término de la semana vean dónde estamos otra vez. Pero esta zona, yo les había comentado que después de un movimiento
como el que tuvimos, el precio se tenía que estabilizar de alguna forma. Si en algún momento no llegaba a subir hasta acá, podría tener un retroceso. ¿Hacia dónde? Hacia esta zona, de los 3.600 aproximadamente. Y que aquí se mantenga para poder, digamos, lateralizar un poco. Y si la próxima semana, con el dato de CPI y que posiblemente también las minutas de la Fed creen un poco de volatilidad, pues bueno, el precio pueda sostenerse en esta zona y que veamos otro movimiento al alza para recuperar niveles de 3.700 y claro, con dirección rumbo a 3.800, 3.900, que sería el siguiente target acá a considerar. Yo de hecho tengo algunos longs que metí aquí en esta zona el día de ayer. Sí son un poco riesgosos, pero mi stop está debajo de esta zona. ¿Por qué? Porque si en algún momento de verdad si se quiere caer el mercado, va a venir y puede muy fácilmente romper esta zona del soporte y adiós, con las ventas de pánico o simplemente por el miedo que exista en la bolsa. Yo les comenté también que la fase, ¿no? De la fase de fin de año o el trimestre de fin de año puede ser alcista, sí, siempre y cuando pues bueno, las condiciones se comiencen a alinear. Esto todavía se mantiene probable, pero las probabilidades de seguir cayendo, digamos que son mayores. Si lo ponemos así, pues digamos que estamos en un 60% de caída y un 40% de subida, ¿no? Las probabilidades sí están en nuestra contra, al menos por ahora, pero todavía hay probabilidades de seguir subiendo, ¿no? Entonces si lo ponemos aquí, pues bueno, tendremos 60 probabilidades o 60%, ¿no? Si ponemos un número solamente por ponerlo, 60 probabilidades de subir y un 40%, perdón, un 60% de caída y un 40% de subida, si en algún momento se da. Pero si esto, con el dato de CPI y con las minutas de la Fed, llega a ser el catalizador para poder seguir ahora sí rompiendo estos soportes temporales que hay aquí, pues simplemente el precio va a comenzar a caer, va a seguir cayendo, irse de filo y no va a tener una reacción en el precio. Obviamente aquí puede haber volatilidad, por eso es que creo que aquí se podría mantener como esta zona de acá lateral y definir si de verdad va a venir un rebote hasta quizá noviembre, que es la siguiente conferencia de la Fed, y que llegue quizá estemos cuando esté la conferencia de la Fed, esperemos que si las cosas salen positivas, pues el precio se recupere hasta la zona de 3.900 o incluso más. Si no se da, pues estaríamos lateral incluso aquí hasta la conferencia de la Fed en toda esta zona de rango. Podría aquí también formarse un rango que todavía es muy pronto para poder decir que esto es un gran rango, digamos un rango de toda esta zona. Todavía es muy pronto para poder decirlo, pero también existe esa probabilidad. Entonces yo por ahora sí creo que podría darse el rebote, sí, porque la gente también está muy bajista en la bolsa. Eso podría ser precisamente el principal catalizador o motor que pueda llevar a que la bolsa haga precisamente lo contrario a lo que la gran masa piensa. Es por eso que también existe la probabilidad de que suba. Sí hay probabilidad de que suba, por eso la comento. Si no hubiera probabilidad, pues simplemente les diría, ¿saben qué? Pues yo estoy fuera del mercado y ni siquiera intentaría, ¿no?, un movimiento. Pero ahorita, como están las cosas, pues he considerado precisamente meterme en posiciones en long. No mucho tampoco, sino como les digo a mis alumnos, ¿no?, o como comento en el grupo, simplemente para poner un pie dentro y esperar a ver cómo se desarrolla el mercado. Pero por ahora creo que pues todavía es conveniente, ¿no?, tomar ese riesgo, obviamente con gestión de riesgo controlada. Si ven, mi stop está aquí, mi stop no estoy jugando sin stop o me estoy metiendo aquí arriba en estos niveles de precio, sino estoy esperando a que el precio, y estaba esperando que el precio hiciera algo así para poder meterme en long con un riesgo menor, y si me lo salta el stop pues no pasa nada, ¿no?, y ya se empezarán a abrir shorts en estas zonas otra vez cuando haga el pullback. Pero si no, pues el precio va a comenzar a recuperarse hacia la zona de 3.900, que sería el siguiente target, que eso también ya se había comentado, 3.900, e incluso si las condiciones se dan de mejor manera, pues sí, ¿por qué no llegar a los 4.000 puntos? Y como mayor zona, los 4.300, que sería otra vez esta resistencia de acá. Por eso es viable esperar también el desarrollo del mercado. ¿Es riesgoso? Sí. Tengo en cuenta ese riesgo, sí, también, pero el riesgo creo que se puede manejar bien
Y si en algún momento me salta el stop y pasa algo como esto, no pasa nada, porque yo incluso tengo otros shorts en acciones. Y si esos shorts me cubren las pérdidas que tengo aquí y aparte me dan oportunidad de recargar todavía más esos shorts, pues créanme que de todos modos, de alguna forma de que ganaré. E incluso pues tengo algunas posiciones en short, en altcoins, y eso también es importante. Ahora también tenemos a Bitcoin que ha intentado romper el fake pump anterior. De hecho, simplemente saltó los stops de la gente que tenía sus stops arriba de este punto. Si ven, tenemos una mecha aquí y otra mecha acá. Aquí tengo un patrón bajista, y que precisamente prescindió a la caída que tenemos a esta zona. Aquí está se pone un poco más complicado que la bolsa. ¿Por qué? Porque Bitcoin ha aguantado los últimos semanas, inclusive algunos meses también, si lo vemos de esta forma, en toda esta zona, aguantando los 19.000, 18.800, 18.500, que digamos que es el borde, ¿no? El borde. Pero ahora con este movimiento trata de hacer una estructura alcista, y la estructura alcista se puede mantener todavía en esta zona, en toda esta zona, si lo manejamos así. Claro, puede ser también una bandera bajista, pero por ahora no se ha roto. Y creo que todavía es viable poder meter alguna operación en esta zona de aquí. Yo en lo personal espero, y es algo que les comenté a mis alumnos esta semana, y también lo comenté en el grupo de Telegram, y es que si en algún momento el precio, yo metí aquí un long en esta zona, y claro, estuve positivo en algún tiempo, pero al ver que se estaba formando aquí un triángulo de continuación, me salí en break even, sin ganancias ni pérdidas, y preferí esperar un poquito más, para esperar esta zona incluso de los 18.800, 18.900, que es donde creo que el precio podría hacer un movimiento como este. Y si la bolsa la siguiente semana se comienza a recuperar con los datos que puedan salir, esto fácilmente podría recuperarse y comenzar otra vez a subir hacia los 20.600, y ahora sí romper la resistencia que tenemos acá. ¿Por qué? Porque ya tendría la suficiente liquidez y las suficientes armas para poder hacer un movimiento como este. Si en algún momento llega a hacer también este movimiento y se empieza a regresar desde aquí y se corta el movimiento, pues esto va a ser, en lugar de una subida, una caída hasta la zona de los 18.300, 18.400, y me parece que llegar ahí ya estaría, sentenciado Bitcoin a que podría caer ahora sí. ¿Por qué? Porque se estaría comiendo toda la liquidez que ya hay aquí atrapada, y eso inclusive podría ser una especie de long squeeze que hiciera que el precio cayera, o sea, hasta los $10,000, $12,000, $15,000, pero de que si pasa esto y cae, yo creo que sí hay altas probabilidades de que caiga. ¿Por qué? Porque también la bolsa podría caer si en algún momento confirma un escenario bajista. Por eso hay que tener en cuenta qué es lo que va a hacer el mercado y tratar de interpretarlo de buena forma. Me parece viable esta zona de aquí para meter longs, toda esta zona de aquí. Claro, es riesgoso, sí, pero creo que vale la pena el riesgo si ponemos un stop, como por aquí en esta zona, o si lo quieren muy holgado, pues en esta zona de acá, ¿no? Para que no lo salte si en algún momento hace un movimiento como este. Me parece viable. Yo esperaré esta zona de aquí, de los 19.000, 18.900, todavía 18.800, para meter longs, toda esta zona de aquí. Obviamente sabiendo el riesgo, pero dependiendo de cómo vaya viendo el mercado. Si veo que se cae y que el mercado no reacciona, voy a tener que cancelar mis órdenes para no, arriesgarme a que el cuchillo siga cayendo. Recuerden que hay que tratar de no agarrar el cuchillo, y si el precio cae como lo hizo aquí ahorita y se está regresando, si yo hubiera agarrado el cuchillo aquí, pues nada me asegura que el precio se fuera de una cayendo hasta acá. O sea, se puede caer fácil hasta acá con toda la liquidez que tiene atrapada en estos puntos. Por eso sí creo viable que es mejor esperar a que ese momento pase, y que si veo viable que de verdad el mercado está rebotando, pues sí meterme órdenes aquí, riesgosas sí, pero manuales, no dejando mis órdenes aquí esperando a que se llene, sino esperando a que el precio llegue hasta esta zona, ver cómo se comporta, y de ahí sí meterme en long si es que lo veo viable. Por eso, pues bueno, hay que simplemente esperar el desarrollo
también de Bitcoin, que la tiene un poco más complicada que la bolsa, pero también se ha mantenido un poquito más fuerte, ¿no? De hecho, con los movimientos de bolsa yo creo que Bitcoin ya era para que hubiera caído y se ha mantenido bien, pero eso no quiere decir tampoco que hay que confiarse y que Bitcoin va a subir ahorita a 100,000 o muchísimo más. Primero tiene que aguantar, y si aguanta, pues que confirme la subida. Y la confirmación de la subida yo les había comentado que sería llegar a 21,000. Si de aquí venimos y sube el precio hasta acá y logra mantener también el precio en estas zonas y la bolsa se ve bien y continúa el rebote, esto sí se puede llegar a dar hacia los 23,000 otra vez, o inclusive, ¿no?, tener un retroceso y que no sea un retroceso ya mayor como el que estamos viendo, sino que sea un retroceso quizá a esta zona de aquí, que anteriormente era una resistencia, y que se convierta en soporte, y el soporte aguante para darle la suficiente fuerza para seguir subiendo hacia el siguiente target. Pues bueno, si lo tomamos así, de los 21,600 y de los 23,000. Por eso hay que esperar también, ¿no? Es mejor esperar a tratar de comprar lo más bajo posible. Eso no siempre sale bien, por eso les comento que es mejor esperar. A veces es una situación más confirmada, y aparte en la situación de mercado en la que nos encontramos. Ahora, si bien Ethereum ya tenía tiempo que no la analizábamos, el último análisis fue el que les comenté también de largo plazo, aunque también aquí ya añadí esta herramienta que pues bueno, concuerda también con la canalización que teníamos antes, pero la complementa de mejor forma. Así que bueno, tenemos aquí el soporte, ¿no?, de los 1,200 a los $1,000 aproximadamente, toda esta zona. Yo esperaría que con los movimientos de mercado que se están dando, Ethereum sí caiga a esta zona de aquí, debajo de 1,150 por ahí, toda esta zona. Ya como extensión de la caída, pues bueno, puede tocar toda esta zona de los 1,000 de nuevo. No lo veo tan descabellado, porque sí es probable, a como están dando las condiciones. También aquí tenemos un triángulo, ¿no?, un triángulo de continuación de tendencia, y que pues bueno, a ver hasta dónde para. Pero ese sería, digamos, el lado bajista, que lo veo así a corto plazo. Recordemos que Ethereum sí tiene que mantener también, se ha mantenido un poco más fuerte que Bitcoin, pero no por eso quiere decir que no tenga también caídas más graves, ¿no?, como en el caso de aquí, que vean cómo esta caída también fue abrupta, y que pues el hecho de que esté fuerte hoy no puede decir o no puede asegurar que mañana siga fuerte. Por eso también esperaré. Si en algún momento Ethereum llega a estas zonas, la vigilaré para meter posiciones en long en toda esta zona. Inclusive, digo, si lo queremos ver en general, pues todas estas zonas de vigilar para meter posiciones en long, siempre y cuando, ya saben, cuidando el riesgo, todo. Lo veo viable. Ahora, si en algún momento el precio llega a hacer un movimiento al alza, la resistencia, digamos, o al menos la principal por ahora, sería la zona de los 1,600 puntos, o el precio de 1,600, en donde sí tenía que romper el precio fuertemente para poder seguir subiendo hacia la zona de los 2,000 y 2,400, y pues bueno, ya de ahí seguirían los 3,000, siempre y cuando eso se pueda, digamos, confirmar. Ahorita no está nada confirmado, seguimos en una tendencia también bajista de corto plazo, y que no la ha roto, ni siquiera la ha intentado romper. Entonces, si llegara a haber un movimiento aquí, primero hay que ver si de verdad va a romper con fuerza o va a ser nuevamente rechazado para seguir cayendo a esta zona de acá. Eso también puede pasar. No hay que confiarse con Ethereum. El indicador también me está mostrando que se viene un posible movimiento en el precio. Me parece más viable que, como están las condiciones de mercado, haga un movimiento primero así, y después, si se recupera o intente recuperar, e intente romper también primero esta resistencia que hay aquí, que se va a convertir en resistencia si esto pasa. Intente romperla, y si la rompe, llegue a esta zona de acá, confirme posiblemente, o se trate de mantener en esta zona, y aquí sí subir hacia estos puntos. Eso también lo veo viable. Ese escenario es posible, y creo que para mí es el más probable, de acuerdo a las condiciones que ahorita están en el mercado. Por eso sí la trato de esperar en estas zonas. No necesariamente voy a meterle posición. Si creo viable meterle una posición, pues lo haré, pero si no, pues con solo Bitcoin, para no exponerme tanto al mercado. Solana también se encuentra en la misma situación, ¿no? Sabemos que Solana y Ethereum se mueven a veces de forma similar, más que como son altcoins de capitalización grande,
pues sí se mantienen similares, ¿no?, los movimientos. Obviamente Solana tiene mucho menor capitalización que Ethereum, así que tanto la fuerza no es la misma, pero pues bueno, también se encuentra en una zona de soporte crítica y que Solana sí puede llegar a alcanzar esta zona de los 26, 27 por ahí, 27, 50, toda esta zona sí la veo viable, ya que ahorita no ha demostrado tanta fuerza como Ethereum. Entonces si Ethereum cae a como se espera y Bitcoin cae también a como se espera, Solana fácilmente puede llegar a esta zona de acá, inclusive hasta los 25, llegar a toda esta zona y tratar de mantenerla, ser una falsa ruptura, regresarse y si el mercado confirma un rebote de fin de año, pues que Solana intente rebotar desde aquí hasta la zona de 50, y eso sería un rebote de 100% aproximadamente. Eso es viable, solamente que sería quedarse en el mismo rango. Si ven, la resistencia principal que tiene que romper para poder confirmar un movimiento mayor, quizá a los $100, $80, $60, es primero romper la resistencia de los 50, y si no lo hace, pues sería otro toque más a esta zona de aquí, ver si nuevamente va a ser rechazado, y si es rechazado con fuerza, pues podría estar confirmando que no pudo romperlo al alza y que podría venirse una caída mayor, o a su vez sostener esta zona de precio y comenzar a subir. Digo, este escenario ya está muy adelantado, sinceramente ya me estoy adelantando muchísimo, porque primero tenemos que confirmar este movimiento, ¿no? Y de aquí esperar a ver qué pasa. Después también, si en algún momento se da el rebote, que si se dé hasta esta zona de acá, si es que lo logra. Si no, se podría cortar el movimiento simplemente a esta zona de aquí y caerse, o mantenerse aquí lateral. Por eso digo, es un análisis muy adelantado. Como decimos en el grupo, es una novela, ¿no? Me estoy adelantando muchísimo a lo que pueda pasar, pero es una probabilidad nada más. Por lo pronto, a corto plazo sí espero que el precio de Solana caiga a estas zonas, y si no llega a caer, pues se quedará de todos modos en el mismo rango. O sea, no ha salido del rango para tener un movimiento mayor. Por eso no hay grandes cambios, digamos, en el precio de Solana, salvo lo que se ha venido explicando casi todas las semanas. Tesos también, de hecho, Tesos pensé que tenía un poco más de, digamos, de fuerza que Solana. E incluso hice un video, ¿no?, hace poco, de que Tesos podría pompear muchísimo más. En su momento sí lo creí viable, ¿no?, por este movimiento que hubo, y sí lo llegué a pensar, de que sí el precio se podría mover hasta esta zona de aquí, de 2 o 2.60. Todavía lo creo, pero el problema es que después de este movimiento al alza, digamos que el precio se ponchó, ¿no? Se desinfló, y nuevamente estamos en un soporte crítico, y Tesos sí se encuentra más en un soporte delicado. Si obviamente nos vamos a los extremos, toda esta zona es mucho mayor delicada de la que nos encontramos ahorita. Por eso, si Tesos baja hasta acá, la verdad es que sí pensaría si de verdad meterme, o simplemente no me metería, porque es de alto riesgo. De alto riesgo comprar Tesos aquí. Si en algún momento el mercado sí se rompe, simplemente Tesos no ha tenido tanto la fuerza como yo esperaba para poder seguir al alza. Y a pesar de que aquí se había comportado de buena manera, en toda esta zona se comportó de muy buena manera, y ahorita está demostrando lo contrario. De hecho, confirmó un patrón bajista aquí, y entonces no me da la confianza como para meter posiciones. Por eso es que creo que digo, si en algún momento se llegan a meter en Tesos, háganlo con mucho cuidado. Yo creo que de Tesos sí paso, de Tesos me mantendría fuera, a menos de que de verdad primero confirme un movimiento de mayor fuerza, que veamos una caída acá y que el precio se regrese, a lo mejor aquí así, independientemente de si vuelvo a comprar a este precio o meterme a este precio, ya viendo esta fuerza en el precio posiblemente lo considere, pero mientras no, prefiero quedarme fuera de Tesos, y que tengan cuidado con Tesos, porque en algún momento puede ser una caída similar a esta, ¿no?, en donde vimos un movimiento al alza. Aquí puede haber un movimiento todavía mayor al alza, pero este movimiento puede también terminar, ¿no?, en una baja abrupta a un precio mucho menor. O sea, por eso les digo que tengan mucho cuidado, porque si Bitcoin confirma una ruptura a la baja, la bolsa también, las primeras que van a comenzar a caer muy feo van a ser las altcoins, independientemente de la dominancia, independientemente de todas esas cosas. Recuerden que son activos de riesgos. O sea, si de por sí Bitcoin es un activo de riesgo,
las altcoins son mucho más de riesgo y meterse a altcoins sí es complejo, mucho mayor complejidad hay que meterse en Bitcoin. Por eso sí esperaría a Tesos a ver cómo se comporta, o simplemente me mantendría alejado de Tesos, al menos por ahora. Solana sí se ve con mayor fuerza ahora que Tesos, y Solana podría de verdad sostenerse de mejor forma a comparación de Tesos, o simplemente, como les decía, o incluso Ethereum o Bitcoin mismo. Preferiría cualquiera de esas tres a Tesos. Por eso digamos que Tesos por ahora es el patito feo de las altcoins que hemos analizado cada semana. Y que pues bueno, creo que son buenas opciones, pero en esta situación creo que es la menos confiable, o a la que menos le metería, o la que menos tomaría en consideración. Así que sin más, pues bueno, dejamos el video de fin de semana hasta aquí. Espero que les haya gustado. Como pueden ver, fue un video un poco más rápido. Lo intenté hacer un poco más rápido. También digo, analizando más a detalle lo que podría pasar con cada moneda, o incluyendo la situación en la que nos encontramos, que sigue siendo compleja, sigue siendo difícil de tradear. Y recordarles que no se confíen, de verdad, no se confíen, porque el mercado siempre va a ser traicionero, y más las criptomonedas. Y no hay que confiarse en meternos en una posición porque creamos que ya es el piso del mercado, que sí puede serlo temporalmente, sí podría serlo, pero no hay que casarnos en la idea de holdear o posiciones en long o posiciones en spot, porque créanme que eso les puede llevar a que tengan un mal momento, ¿no? Un mal trago en los siguientes meses, también dependiendo de cómo se vengan las cosas. Imagínense que ustedes se quedan atrapados en una moneda o en un altcoin, en una acción, que vayan en largo o en long, o que hayan comprado, y que se venga todo lo que se va a venir, la recesión, la crisis, todo, ¿no? La inflación, con los problemas de inflación, y que lleguen a de verdad necesitar ese dinero, pues créanme que pueden, como les digo, pasar un mal trago. Así que bueno, dejo el video hasta aquí, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.